Muy buenas noches, amados hermanos. En esta oportunidad, hoy, viernes 14 de mayo, eh, estamos reunidos con el propósito pues, de iniciar el estudio de un nuevo libro de la Biblia. Pues vamos a estar meditando, vamos a estar explicando, aprendiendo también sobre la primera epístola del apóstol Pedro. Hoy iniciamos este estudio y los invitamos a que continuamente nos puedan seguir. Vamos a ir avanzando versículo a versículo, entendiendo este libro que como toda la Biblia, pues hay un tremendo mensaje que nos invita a reflexionar. Siempre decimos que la Biblia en sí es un libro de transformación, ¿no? Porque mientras más lo leemos, mientras más lo comprendemos y sobre todo lo aplicamos a nuestra vida, pues simplemente seremos transformados por el poder del Espíritu Santo. Así que, pues los invitamos a que nos puedan seguir, de que puedan estar escuchando continuamente estas enseñanzas. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque permites que podamos en este tiempo tan difícil, en este tiempo que atravesamos este momento de pandemia, ¿no? En la que hemos sido afectados muchos, pues también, Señor, has inclinado nuestros corazones a predicar tu palabra, a enseñar tu palabra, y te damos gracias por eso, Señor. Señor, cada una de las circunstancias que pasan, pues tienen un propósito. Señor, gracias porque pues a la iglesia has llevado a la oración y has llevado también a la predicación de tu palabra, a la enseñanza de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu siga tocando nuestros corazones y el corazón de las personas y que incline, el que lo incline pues a tu palabra, Señor, a conocerte a ti, a tener una relación contigo, a arrepentirse y conocer esa dádiva que tú nos das, Señor, de poder ser salvos a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz, reconociendo la obra de Cristo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pues enseñoréate en todo lo que hablemos en esta noche. Habla lo más profundo de nuestro corazón. E invítanos, Señor, a reflexionar también sobre nuestra vida, cómo estamos viviéndola y las cosas que tenemos que corregir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, iniciamos entonces nuestro estudio de la primera epístola de Pedro. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción sobre este maravilloso libro y vamos a entender el primer versículo del capítulo 1 de la epístola de Pedro. El primer versículo nos dice, este capítulo 1 de la primera epístola de Pedro, nos dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A qué se refiere? Pues con esta presentación, Pedro. Eso es lo que vamos a explicar y vamos a entender también, vamos a dar unas pequeñas pautas que nos permitan entender lo que viene más adelante. En el versículo que acabamos de leer, pues Pedro se presenta de un modo directo y al mismo tiempo escueto. En vez de presentarse como Simón, hijo de Jonás, ¿no? Conforme lo dice en el Evangelio de Mateo, ¿no? O tal vez presentarse como Simón Pedro, hijo de Juan, como lo hace en el Evangelio de Juan, él usa el nombre que Jesús le dio cuando Andrés, su hermano, lo presentó al Señor Jesús. Y vamos a recordarlo, porque Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, y serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Entonces,
usa el nombre griego que traduce la palabra arameo, pues, Kefas, que significa piedra, roca. Ahora bien, este calificativo expresa el carácter del apóstol, habla sobre su firmeza y de su estabilidad. Quizás no tanto, pues, durante los años del ministerio de Jesús, porque en los tiempos del ministerio de Jesús encontramos a un Pedro cambiante, pero sin duda se refiere, pues, al carácter que demostró después de que Pedro fue restaurado luego de haber negado a nuestro Señor Jesucristo. Pedro expresa su autoridad e influencia al usar el nombre que Jesús le dio cuando él se convirtió en discípulo de Jesús. Pedro también se identifica como el apóstol de Jesucristo. Es interesante que notemos la expresión, esto porque Pedro, a pesar de haber pertenecido al círculo más íntimo de Jesús, al círculo más íntimo de los 12 discípulos durante el ministerio terrenal de Jesús, Pedro se coloca pues a la par de los otros discípulos. Según su propia expresión, él dice que él que es un apóstol. Él no se identifica como el único apóstol o eh, el- no se identifica como el más importante de los apóstoles. No, simplemente él se pone a la par, ¿no? Él es un apóstol y ciertamente pues no es el apóstol de Jesucristo, es un apóstol. Muy claramente lo expresa. Apóstol, apóstol es es ese don que fue otorgado por Cristo mismo, a quienes había escogido como discípulos para que estuviesen con Él y al mismo tiempo Él les delegó su autoridad para establecer las bases doctrinales para la iglesia, para que la puedan levantar con el único fundamento en el que se edifica la iglesia, y es pues a través de Jesucristo mismo. En Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el apostolado, en el sentido y la condición de Pedro y de sus otros compañeros, incluido Pablo, pues es únicamente concedido a ellos como regalo divino a la iglesia. Este tipo de apóstoles son muy especiales, ¿no? Porque no como ellos no hay otros. Estos apóstoles son los que establecen el fundamento doctrinal de la iglesia. Eso es como no es como, sino es una provisión que Cristo hace y, y al mismo tiempo esta es una operación trinitaria, ¿no? En la que conjuntamente se ejecuta, en donde intervienen pues el Espíritu Santo, interviene también el Hijo y también el Padre. Vamos a leerlo, está en Primera de Corintios, en el capítulo 12, los versos del 4 al 6, y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es Él, es el mismo. Entonces, vamos a entender bien este versículo. Miren, los dones son dados sobrenaturalmente a cada creyente por el Espíritu Santo. Eso lo dice en el verso 4.
Sabemos que el Espíritu Santo conoce las necesidades de la iglesia y los distribuye, pues, de acuerdo o conforme a su omnisciencia. Ahora, junto con el Espíritu está también la obra del Hijo. Eso está en el verso 5, donde dice, hay diversidad de ministerios. Ministerio es el servicio a las órdenes de un dueño. Cristo es el Señor, porque también es la cabeza, sobre todo, de la iglesia. Entonces, como cabeza, todos los ministerios dependen de Él. Y todos los ministros en el ejercicio del ministerio tienen el mismo Señor. Entonces, siendo todos siervos y teniendo todos un mismo dueño, no caben distinciones entre ellos. Todos son iguales. Pero además de la obra del Espíritu y también de la obra del Hijo, es también la del Padre, ya que hay diversidad de operaciones, en el sentido de que hay poder para operar con los dones. El verbo usado expresa pues la idea de una dotación de poder que lo capacita para la acción. Estas operaciones son tantas como los dones que necesitan ser operativos. El verso que acabamos de leer dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. De modo, entonces, que hay poder para actuar y servir con los dones y ese poder para actuar es otorgado por el Padre como un don de gracia, ya que de Él vienen todo don perfecto y toda buena dádiva, conforme lo dice el apóstol Santiago en su epístola en el capítulo 1, en el verso 17. Pedro no necesita defender pues su apostolado, tal como lo tuvo que hacer Pablo en la mayoría de sus epístolas. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro había recibido el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés y por eso él proclama la resurrección de Cristo en ese fabuloso mensaje, ¿no es verdad? Eso está en Hechos, en el capítulo 1. Entonces, también Pedro había recibido el apostolado como un cargo vitalicio, mientras él estuviera residiendo en este mundo. Y también él había recibido el encargo de Cristo de hacer discípulo en todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles el Evangelio, lo que conocemos como la Gran Comisión. Y eso está en Mateo, en el capítulo 28, los versos del 19 al 20. Entonces, esto nos hace ver que el término de apóstol tiene una connotación mayor o de mayor alcance que las palabras que uno ha sido enviado. Recordemos que apóstol significa pues enviado, pero el término al que se está refiriendo aquí tiene un mayor alcance, porque además de ser enviado, el apóstol ha recibido una plena autoridad de Jesucristo. Entonces, si el apóstol ha sido enviado y ha recibido la autoridad de Jesucristo, entonces Él no va a caminar o Él no va a comunicar sus propios pensamientos, sino el mensaje de aquel que lo envió. Esto es interesante porque hay muchos hoy en día que se autodenominan pues apóstoles y transmiten y pues predican sus propios pensamientos, mas no el mensaje de aquel que lo envía. Y eso denota, pues al escuchar los mensajes sabemos de que ellos no han sido pues levantados
o como apóstoles de parte de nuestro Señor Jesucristo. El apostolado de Pedro no era pues otorgado por los hombres, sino que procedía directamente de Jesucristo. En el texto griego es interesante cuando él dice apóstol, ¿no? En la traducción al castellano, pues nos dice apóstol de Jesucristo, pero cuando vemos en el original, en el griego, dice apóstol de Jesús y Cristo. O sea, utiliza los dos títulos de una manera separada. De esa manera, pues trata de resaltar un mensaje, no que se pierde cuando lo unimos este nombre, porque este apóstol es el apóstol que el Salvador, cuyo nombre es Jesús, envía para proclamar el Evangelio a las naciones. Y por otro lado, también es el apóstol que el Mesías, o sea, cuyo nombre es Cristo, está revestido pues de plena autoridad divina para ejercerla en los cielos y la tierra, en cuyo nombre se hace que toda rodilla se doble y se reconozca a Jesús como el Señor. Y eso lo dice Filipenses en el capítulo 2, los versos del 9 al 11. Entonces, lo que el apóstol habla en el nombre del Salvador, o sea, de Jesús, cada palabra debe ser considerada como de procedencia divina, aunque habladas por un hombre, deben ser respetadas, deben ser meditadas, deben ser reconocidas y al mismo tiempo deben ser obedecidas. En este versículo que estamos estudiando, inmediatamente pues de que eh, eh, el remitente se identifica, o sea, cuando dice Pedro, eh, también lo hace identificando a los destinatarios, a quienes llama elegidos, y le dice que son extranjeros en la dispersión. ¿Quiénes reciben esta carta y dónde están? Pedro, antes de decirnos dónde viven, los describe a los destinatarios de esta carta, los describe en forma espiritual, social y políticamente. Espiritualmente cuando dice a los elegidos de Dios. Socialmente cuando nos dice extranjeros en el mundo. Y políticamente diseminados en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces vamos a meditar un poquito cada una de estas descripciones que el apóstol Pedro hace a los destinatarios de la carta, para poder entender mejor lo que viene más adelante. Pablo lo describe a los destinatarios de la carta como a los elegidos por Dios. Y es que Dios eligió a los electores de esta epístola. ¿Por qué? Porque ellos son su pueblo, que están apartados del mundo, están experimentando odio del mundo y experimentan sufrimiento y persecución. Pero sin embargo, gozan del favor y del amor de Dios. Dentro de toda la raza humana, Dios ha elegido su propio pueblo. En Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pedro más adelante en esta epístola enseña el propósito de esta elección. Y eso está en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el verso 9. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bien, entonces a eso se refiere cuando dice a los elegidos por Dios. Pero también Pablo
Pedro identifica a los remitentes de esta carta como a los extranjeros en el mundo. Y es que los cristianos son extranjeros residentes en este mundo. Vamos a ver qué nos dice las escrituras al respecto, y eso está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el verso 13. Y dice, conforme a la fe, murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, los cristianos no sienten que el mundo sea su hogar porque su permanencia en la tierra es transitoria. Y esto lo dice también el apóstol Pedro en el segundo capítulo de esta epístola. Vamos a leerlo en 1 de Pedro 2.11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan en el alma. Entonces, los cristianos son extranjeros, residentes en el mundo. No pensamos que este mundo es nuestro hogar, sino que nuestra permanencia es transitoria. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, conforme también Pablo lo expresa en su epístola a los Filipenses en el capítulo 3, el verso 20. Entonces, la ciudadanía de los cristianos está en los cielos. Entonces, pues al ser elegidos por Dios y vivir en esta tierra como exiliados y residentes temporales, pues nuestros ojos tienen que estar fijados en nuestro destino eterno, ¿no? Que es estar en los cielos, estar en la presencia de nuestro Dios. Pedro también expresa, ¿no? A los remitentes de su epístola, en primer lugar como elegidos por Dios, en segundo a los extranjeros de este mundo y también, por último, expresa a los esparcidos por, ¿no? Esta expresión de esparcidos, o sea, está refiriéndose a los diseminados, ¿no? Se refiere al exilio y a la consecuencia. El pueblo judío, hay que entendamos bien esto, el pueblo judío ha sido arrojado de su tierra natal y estaba viviendo en la dispersión. No olvidemos que pues, como consecuencia de esa rebeldía, el pueblo de Dios fue castigado, ¿no? Siendo conquistado en primer lugar por los asirios y después por los de Babilonia y fueron llevados cautivos, entonces fueron dispersados. Eh, Después llegaron, pero no todos llegaron, hay algunos que se quedaron ahí esparcidos. Vamos a ver qué es lo que dijeron los judíos cuando Jesús les expresa y les dice, por un tiempo más voy a estar con ustedes porque pronto me iré a donde él, al que me envió, ¿no? Me buscarán y no me van a encontrar, porque yo donde yo voy, ustedes no pueden ir. Eso le dice Jesús. ¿Y qué contestaron? ¿Qué contestaron o qué pensaron los judíos en esa época? Ahí está en Juan, en el capítulo 7, los versos 35. Vamos a leerlo. Dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallaremos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. O sea, esto también afirma de que en los tiempos de Jesús los judíos todavía estaban dispersados. No estaban dispersados por todo, no todos habían regresado a Jerusalén. Es más, después de la muerte de Esteban, los cristianos de origen judío fueron dispersados y se vieron obligados pues a residir en el extranjero. Y eso también lo detalla
las escrituras en el libro de Hechos, en el capítulo 8, el verso 1, y nos dice, y Saulo consentía en su muerte, o sea, cuando murió Esteban, en el día que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, con estas tres expresiones que hace el apóstol Pedro, podríamos preguntarnos, ¿se está refiriendo Pedro a los cristianos judíos que fueron expulsados de Israel y que vivían ahora en Asia Menor? Tal vez sí. O también debe entenderse esta expresión de un modo figurado, que nos podría dar un mayor alcance. Entonces, es necesario de que podamos entenderlo y que podamos meditarlo, eh, observando cada detalle de lo que el apóstol Pedro nos dice. La expresión previa que nos dice extranjeros en el mundo es entendida en forma simbólica. Entonces, por tal razón, no vamos a ser demasiado literales en la interpretación de esta parte del texto. Si interpretamos el texto de un modo figurado, entonces ya no es necesario suponer que los destinatarios de esta epístola sean solamente los cristianos judíos, porque algunos de ellos podrían ser gentiles. Entonces, los lectores de la epístola, entonces no solamente serían los judíos, sino también los gentiles que residían en los 5 distritos de Asia Menor, en los distritos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro estaba escribiendo a una gran cantidad de creyentes, cuando menciona la cantidad de distritos en los que los estaba mencionando. Obviamente, esta epístola fue leído en cada uno de los sitios en donde congregaban estos cristianos que estaban siendo perseguidos. Entonces, Pedro se refería pues a esta gran cantidad de creyentes que estaban diseminados como extranjeros espirituales a través de una región pagana y hostil. Pedro se dirigió pues a una amplia audiencia debido a que la persecución romana de cristianos se había extendido por todo el imperio. Los creyentes de todas partes pues iban a sufrir. Pedro les escribe a personas que realmente están sufriendo, que están penando, personas que están siendo ridiculizadas y perseguidas por haber tomado una decisión por Cristo, por haber vivido para Jesucristo. En todo el imperio romano, los creyentes habían sido atacados y estaban siendo salvajemente perseguidos, tanto que se habían visto obligados a huir por sus vidas e incluso abandonando todo. Abandonaron hogares, abandonaron propiedades, abandonaron viviendas, abandonaron negocios, abandonaron trabajo, abandonaron dinero, abandonaron iglesia, abandonaron amigos y también compañeros de mucho tiempo. Al parecer también los creyentes que habían tomado sus familias lo hicieron tan rápidamente, tomaron sus pertenencias y de repente cogieron lo que pudieron haber llevado consigo y habían huido por salvar sus vidas. Pedro está escribiendo a 5 provincias romanas donde la mayor parte de los creyentes, al parecer, pues intentaron ocultarse en busca de seguridad. En este momento yo quiero que te puedas imaginar el temor, la incertidumbre y la inseguridad
que estaban pasando, que estaban experimentando estos creyentes. El vagabundear en busca de un lugar seguro y de una manera de ganarse la vida. En algunos casos, los creyentes ni siquiera sabían de dónde provendría la próxima comida. Todo eso estaban experimentando. Todos los sufrimientos que afectan las emociones humanas cuando una persona es perseguida para recibir una muerte cruel, estaban atacando pues a estos creyentes. Estaba atacando el temor, la preocupación, la inquietud, el insomnio, la ansiedad, el estrés, la incertidumbre, la inseguridad y sobre todo de un corazón que palpitaba en todo momento ante la menor sombra o ante el menor ruido. Así se encontraba. Entonces, estos creyentes necesitaban desesperadamente un fuerte aliento, un fuerte aliento. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hace uno para llegar a una persona y fortalecerle cuando realmente está sufriendo y penando tanto? ¿Cómo puede estar seguro una persona durante el sufrimiento y la persecución? Hoy no estamos viviendo tiempos de persecución, pero hay mucho sufrimiento ocasionado por el coronavirus, hay mucho dolor, ¿no? Eh, Uno se pregunta y dice, pues, muchos dicen, pero yo soy un cristiano, tengo una relación con Dios, ¿qué es lo que ha pasado? Ha fallecido uno, mi familiar, mi amigo, miembro de familia, mi padre, mi hijo, han fallecido. Hay dolor, hay sufrimiento. ¿Cómo poder fortalecer a esta persona que está sufriendo y que está penando? También cómo transmitir seguridad a esa persona durante el sufrimiento. Ah, hay una única manera de hacerlo, mi querido hermano, y es que esta persona debe saber que es salvo y que debe estar plenamente seguro de que Dios está bajo su cuidado y bajo su amor. Es la única manera de hacerlo. Y ese es el gran tema de esta primera sección de la primera epístola de, de Pedro. Ciertamente nos dice, pues, cómo estar seguros en el sufrimiento. Y nuestra seguridad es esta, mi querido hermano, saber que somos salvos y que pertenecemos a Dios y que Él nos cuida. De eso vamos a conversar la próxima semana. Hoy estamos haciendo una introducción para entender este libro. En este breve versículo que hemos escudriñado y que hemos explicado, nos permite entender mejor el verso 2, porque en el verso 2 pues nos dice claramente el apóstol Pedro cómo podemos estar seguros, cómo podemos enfrentar mejor el sufrimiento que estamos atravesando. Debemos tener muy claro de que somos salvos, entender lo que implica esta salvación, lo que implica lo que Dios hizo con nosotros. Debemos estar seguros que somos salvos, que le pertenecemos a Dios y que Él tiene cuidado de nosotros. Y de eso conversaremos la próxima semana. Así que no te lo pierdas. Síguenos y te esperamos el día viernes de la próxima semana, en donde estaremos meditando y aprendiendo de este versículo 2 de la primera, del capítulo 1 de la primera epístola de Pedro. Así que vamos a orar. Padre Santo, Señor,
Gracias por tu palabra, gracias porque en este estudio nos vas a permitir abrir nuestros ojos, entender mejor, sobre todo en esta etapa de sufrimiento que estamos pasando. Señor, hoy tú sabes lo que pasa en tu iglesia, tú sabes el sufrimiento en el que se está pasando. Muchos familiares han, mm, han fallecido, hay pena, hay sufrimiento, hay dolor, hay luto. Por otro lado, también muchos han perdido el trabajo, están sufriendo, no saben pues cómo enfrentar las diversas necesidades del hogar, no saben cómo vender esa provisión para el día de mañana. Señor, pues tú sabes en el momento en que tú hablas a nuestra mente y a nuestro corazón. Y justamente de esto trata esta epístola. Así que, Señor, te pedimos que aquellas personas que puedan pasar esos momentos tan difíciles, que pueda llegar esta palabra de ánimo, de consuelo, de esperanza, de seguridad, de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Oramos por eso y que al mismo tiempo nos permita también a aquellos que estamos también sirviéndote, que nos permite estar más firmes en nuestra fe y en la seguridad de que tú tienes el total control sobre nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, pues oramos porque esta palabra pueda llegar a aquellas personas que están pasando mucha necesidad y sufrimiento, que puedan estar conectados con nosotros eh, próximamente en todos los días viernes. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos el próximo viernes, mi querido hermano. Y recuerda, somos bendecidos para bendecir a los demás. Que Dios te bendiga.